Continuamos, mis amados hermanos, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios, deseando que usted se una en este sentir junto con nosotros, ya que nosotros, los seres humanos, lamentablemente, estamos bajo la misma dimensión que se encontraba Job en sus días. ¿Cuál es esa dimensión? De que de oída había oído a Dios, pero no conocía cómo era que Dios obraba, cómo era que Dios trataba para llevar a cabo su plan. Hoy nosotros nos encontramos en esa misma dimensión. De oída hemos oído a Dios, pero por causa de la apostasía, por causa de la religiosidad, por causa del cristianismo, no podemos entender y conocer a Dios. Y queremos seguir tratando de darle a conocer a Dios sus planes y cómo Él actúa y cuáles son sus propósitos. Vamos a estar compartiéndole en esta preciosa hora en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, para así darle comienzo a lo que es el conocimiento acerca de Dios, sus planes, su propósito y de la manera que Él actúa a través de la Biblia. Leemos en el nombre de Jesús, dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí vemos claramente cómo literal Dios llama a Abraham, le da una palabra, pero como nosotros los seres humanos solemos ver la cosa del punto de vista secular, del punto de vista humano, asimismo Abraham pudo ver cómo Dios le prometió estar con él, defenderlo, enriquecerlo, hacerlo famoso. Pero detrás de estas palabras hay una realidad en cuanto a Dios concierne. Hay un plan, hay un propósito en Dios. Y nosotros podemos entender literalmente, como lo estamos viendo aquí, que Dios nos ha llamado para bendecirnos, para engrandecernos, para cuidarnos, para librarnos. Pero eso es una realidad. Pero hay otra realidad detrás de estas palabras. Si nosotros nos damos cuenta, por medio de Adán, el primer hombre que Dios creó, se tergiversó todo el plan divino que Dios tenía en su sola potestad. ¿Cuál? De morar y vivir en nosotros los seres humanos, ya que la palabra nos dice que Dios no mora en templo hecho de mano de hombre, sino en ese templo que fue hecho por sus propias manos, que somos nosotros los seres humanos. Cuando Dios sopla aliento de vida, es donde Él cumple su propósito por el cual nos creó a nosotros los seres humanos. ¿Qué sucede? Que el hombre lamentablemente desobedeció a Dios y ya Dios, por cuanto es santo, puro y perfecto, no podía morar por medio de su espíritu en esta casa, en este templo que somos nosotros los seres humanos. Entonces, Dios viene desde ese momento tratando de restablecer, de reconstruir su casa, su templo, que somos nosotros, que ya estamos marchitados por la desobediencia, por el pecado. Aquí Dios llama a Abraham, pero ese propósito está ahí detrás de Abraham. Él sigue esta promesa con Isaac, su hijo, y la cumple con Jacob. Ahora, de Jacob viene uno de sus hijos llamado Judá, que de ahí entonces es que viene este hombre que va a restablecer, que va a restaurar, que va a reanudar lo que es el plan que Dios tenía con nosotros los seres humanos. Este hombre llamado Cristo, no concebido por voluntad de hombre. ¿Por qué? Porque ya nosotros los hombres somos pecadores por naturaleza. Esta es la razón por la cual Jesucristo nace
por el Espíritu, engendrado en el vientre de María. Porque si José vive con ella, ya ese hombre que viene a restablecer, no el plan humano, no el plan secular. Dios, como conoce que nosotros los seres humanos no salimos sino con una promesa que nos convenga a nosotros, le hace este mismo llamado a Abraham, pero es para llevar a cabo su propósito. Es para a través de la tribu de Judá traer a nuestro Señor Jesucristo, hijo de David, conforme a un reino eterno, pero espiritualmente, no secular. Por esto que los discípulos le dicen a Jesús, cuando Jesús resucita, que dura 40 días con ellos, le dice: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? No, mi reino es espiritual, porque Dios es espíritu. Mire, la Biblia tiene diferentes puntos de vista. Está el punto de vista teológico, filosófico, el punto de vista científico, pero está el punto de vista espiritual. Y también está el punto de vista de la realidad de nosotros los hombres. Cuando leemos la Biblia, la identificamos con nuestra realidad. Y no es así, porque ellas son inspiradas por Dios y ellas son espirituales, para que nosotros a través de ellas conozcamos los planes de Dios espirituales, los propósitos de Dios espirituales. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista científico, filosófico, histórico, y no la vemos desde el punto de vista espiritual, nunca vamos a encajar en aquel que fue quien la inspiró y la hizo y la construyó para mostrarnos a nosotros por medio de ella sus planes espirituales. Él nos manda que busquemos las cosas espirituales. Él nos manda a ser espirituales porque Cristo fue espiritual, fue engendrado por el Espíritu. El que no nace de nuevo del Espíritu, no de voluntad de hombre, no puede agradar a Dios, mis amados hermanos. Para esto Dios llamó a Abraham, para de Abraham seguir con Isaac, continuar con Jacob, y de ahí venir Israel, y de Israel, que era el mismo Jacob, simplemente le cambian el nombre. Entonces viene Judá, y de Judá entonces viene aquel que va a cumplir, a llevar a cabo, a restaurar el propósito que Dios tenía desde antes de la creación del mundo, de vivir en nosotros los seres humanos. Por eso tenemos que morir a la humanidad, porque por la humanidad se tergiversó el propósito de Dios en Adán. Entonces por Cristo se va a llevar a cabo el propósito de Dios de nuevo, de tener una relación, una comunión, una intimidad con cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero para eso nosotros tenemos que negarnos nosotros mismos. Para eso nosotros tenemos que buscar las cosas espirituales, porque la Biblia nos los enseña por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el que no está dispuesto a dejar todo en la tierra por Él no es digno de ser su discípulo, mis amados hermanos. O sea, el que busca salvar su vida en cuanto lo literal se refiere, en cuanto a nuestras necesidades humanas se refiere, la perderá. Mas el que pierde su vida por causa del Evangelio, que el Evangelio viene por medio de Cristo, habla acerca de Cristo, entonces, por buscar el Evangelio, las cosas de Dios, las cosas espirituales, por vivir por el Espíritu, entonces encontraremos la vida. Buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, lo que nosotros necesitamos en esta vida, vendrá por añadidura, amados hermanos. Estos son los planes de Dios. Está bien, Dios llamó a Abraham para bendecirlo, para engrandecerlo, pero por medio de ese llamado, Él va a llevar a cabo su plan y nosotros tenemos que negarnos a lo humano para poder recibir lo espiritual y estar a la par con Dios, y Dios llevar a cabo su propósito de que nosotros, que fuimos creados para la alabanza de su nombre, entonces nosotros vamos a llegar a cumplir ese propósito, que es el propósito de Dios, no el nuestro. Ahora, por nosotros buscar el de Dios, entonces Dios cumplirá el de nosotros, porque cuando Él creó todas las cosas, nosotros no existíamos. No hubo hombre que le pidiera a Dios las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra necesidad antes de que nosotros naciéramos, antes de Él construir este mundo y antes de que nosotros existiéramos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Continuamos compartiendo con cada uno de ustedes. Despierte su inquietud, pregunte conforme a las inquietudes que usted tenga y Dios nos va a ayudar a contestarle en el nombre de Jesús. Continuamos mañana si Dios nos lo permite.